Hoy vamos a estudiar la parábola de las dos águilas y la vid. ¿Cómo se titula el tema? La parábola de las dos águilas y de la vid. Bueno, ¿y de qué trata esa parábola? Si ustedes me acompañan al libro de Ezequiel, en el capítulo 17, allí está dicha parábola. Libro de Ezequiel, en el capítulo 17. Allí se habla de dos águilas y se habla de una vid en especial. Y como decíamos esta semana, de acuerdo a Romanos 15:4, las cosas que escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron. O sea que en esta parábola, que es muy de aquel entonces, hay enseñanza para nosotros hoy en día. Eso es lo maravilloso de la palabra de Dios, que la palabra de Dios no queda solo allá en la historia. Y de paso que hablamos de historia, ustedes están viendo esta colección de libros acá al frente. El próximo viernes vamos a sortear estos libros entre los papás de los niños que asistieron durante las 2 semanas. Va a ser solamente para los niños. Entonces a los niños los estamos teniendo en cuenta y vamos a sortear entre los niños esas 2 enciclopedias entre los padres. Claro, están en inglés, pero son historias muy hermosas, con un diseño, con un arte precioso. Entonces, esas son para los niños que asistieron esta semana. Pero las historias son mucho más que para entretener. Las historias, como vamos a ver, tienen que ver con nosotros hoy en día. Entonces, vamos a comenzar allá con esa parábola de la higuera, de la vid y de las dos águilas. Dice en el versículo 3, así ha dicho Jehová el Señor: una gran águila de grandes alas y de largos miembros, llena de plumas de diversos colores, vino al Líbano y tomó el cogollo del cedro. Vamos a estar yendo tanto a Ezequiel como al segundo libro de Reyes, capítulo 24. Yo se lo voy resumiendo por causa del tiempo. Ustedes solamente asegúrense de tomar apuntes. Tomen apuntes. Ahora en los teléfonos se puede tomar notas, ¿sabían eso, no? Pueden tomar hasta la foto si quieren, tomen notas. Si no quieren tomar nota, le toman la foto y luego lo están en la casa constatando. Y sabe qué bueno que anoten, porque por ejemplo mi esposa me hizo ver que en estos días yo di una cita mal. Y fue una cita de Isaías. A esa cita de Isaías le faltaba un número 1 y tenía solo Isaías 28:5, creo, y era Isaías 28:15. Por eso es muy bueno. Y la gente mi esposa es una excelente alumna. Ella me hace ver los detalles que a mí se me escapan. Está bien pendiente. Pues bien, hermanos, ustedes tomen nota y se van a dar cuenta que la enorme águila, según el mismo profeta Ezequiel, si ustedes miran el versículo 12, va a explicar quién es la gran águila. Di ahora a la casa rebelde: ¿no habéis entendido qué significan estas cosas? Diles: he aquí que el rey de Babilonia vino a Jerusalén y tomó a tu rey y a sus príncipes y lo llevó consigo ¿a dónde? A Babilonia. Entonces, ¿quién es la enorme águila? Babilonia. El rey de Babilonia, es Babilonia. ¿Y quién es ese cogollo del cedro? Pues es el rey ¿qué? Joaquín. Ese rey, cuando vino Nabucodonosor la primera vez, no destruyó a Jerusalén, sino que se llevó, eso sí, la plata, el oro, se llevó lo más preciado, y dentro de todo eso se llevó ¿a quién? Al rey Joaquín. Se lo llevó, y Joaquín nunca regresó a su tierra. Joaquín fue bendecido en cierta manera, porque durante todos los años que él estuvo cautivo en Babilonia, no estuvo en una cárcel, sino que comía en el mismo palacio del rey. O sea que el rey lo trató con deferencia, pero murió cautivo. Murió pues, no cautivo, sino deportado en tierra extraña. Nunca regresó a su tierra. ¿Ese fue quién? Joaquín. Pero la profecía sigue. Dice luego en Ezequiel capítulo 17, el versículo 4, lo siguiente: arrancó el principal de sus renuevos, es el rey, es el principal de los renuevos, y lo llevó a tierra de mercaderes, Babilonia, y lo puso en una ciudad ¿de qué? De comerciantes. Eso es lo que aclara el versículo 13.
tomó también, dice el versículo 13, a uno de los de descendencia real e hizo pacto con él y le hizo prestar juramento y se llevó consigo a los poderosos de la tierra. O sea, mientras se llevó al rey Joaquín, dejó en la tierra a otro rey. De hecho, hubo 2 reyes más, pero estos reyes le salieron torcidos al rey de Babilonia. Él los trató con respeto, le respetó sus vidas y hizo un pacto con ellos. Ustedes me van a aceptar a mí como su rey y mientras usted me acepte como su rey, no va a haber problema con su ciudad. Eso fue lo que le dijo ¿qué? El rey Nabucodonosor a los reyes que dejaba en Babilonia. Pero bueno, sigamos avanzando en la parábola. Tomó también de la simiente de la tierra y la puso en un campo bueno para sembrar. La plantó junto a aguas abundantes y la puso como a un sauce. Después de Joaquín vino otro rey. Ese no duró sino 3 meses. Y después de ese rey, entonces el rey de Babilonia puso a Sedequías. Y dice, una semilla ¿de dónde? Del país. No está diciendo de Babilonia. Una semilla del país. ¿Quién era la semilla del país? El rey Sedequías. Un rey de la misma tierra. Lo puso. Puso a una semilla del país y la plantó en un campo bueno. O sea, no se lo llevó a Babilonia, lo dejó en la tierra de Judá. Ahí lo dejó. E hizo con él alianza para que pudiera, ¿qué? Subsistir. Hizo una alianza. ¿Y saben qué, hermanos? De hecho, que Israel prosperó en el tiempo de Sedequías. ¿Saben cuántos años duró Sedequías como rey? 11 años. O sea que le dio tiempo a la planta crecer y dar frutos, y dar buenos frutos. Sedequías duró 11 años como rey y había hecho una alianza con el rey de Babilonia. Mientras estaba bien con el rey de Babilonia, todo iba marchando absolutamente bien. Y eso usted lo puede constatar allá en el segundo libro de Reyes, capítulo 24, el versículo 18. Ahí lo dice, sobre el rey Sedequías. Solamente tomen la nota de todos los textos. Ahora, ¿pero qué ocurre? Dice el versículo 6, que Sedequías, Judá, brotó y se convirtió en una baja y extensa vid y dirigió sus ramas ¿hacia quién? Hacia el águila, o sea, ¿hacia quién? Hacia el rey de Babilonia. Entonces, Sedequías al comienzo de sus 11 años, pues fue fiel y mantenía una buena alianza con el rey de Babilonia. De paso, déjenme decirles que el rey de Babilonia era un instrumento de Dios. El rey Nabucodonosor era un instrumento de Dios. Dios lo estaba utilizando. Y mientras Sedequías siguiera los consejos de Dios que le estaba dando a través del profeta Jeremías, porque acuérdense ustedes en lo que hemos estudiado durante esta semana, había 2 profetas de Dios y aún 3 y 4, pero los 2 principales que hemos mencionado son Ezequiel y Jeremías. Ezequiel, ¿dónde estaba? Con los cautivos en Babilonia. ¿Y Jeremías dónde estaba? Estaba con la gente que se quedó en Judá. Y Jeremías vivía hablándole al rey Sedequías, pero el rey Sedequías era pusilánime, no tenía carácter, era un individuo que le tenía miedo hasta a sus siervos. Era un hombre sin carácter realmente, se dejó influenciar por sus consejeros y no seguía el consejo del profeta Jeremías, pero sí creía en Jeremías, pero no seguía los consejos de Jeremías. Increíble, ¿no? Como muchos de nosotros que creemos en la palabra de Dios, pero no seguimos los consejos. Y cuando ocurren cosas nos da miedo y temor, pero no cambiamos. Triste, ¿no? Esa fue la situación del rey Sedequías. De modo que al comienzo sus ramas se extendieron hacia el águila. Y dice la escritura más adelante, en segundo libro de Crónicas, capítulo 36, 11, que tenía 21 años el muchacho, Sedequías. Era de 21 años cuando comenzó a reinar y 11 años reinó en Jerusalén. Lo que pudo haber sido una tragedia nacional en el comienzo de su reino no lo fue. El reino empezó a prosperar, empezó a tener poder otra vez. Eso pasó durante esos 11 años con el rey Sedequías. Pero ¿qué dice la profecía? Ezequiel capítulo 17, versículos 7 y 15, aquí entra otra águila. Otra águila entra en funcionamiento. ¿Qué pasó con esta águila? Dice, pero hubo otra enorme águila
Y nosotros sabemos por la historia que se refiere a quién, a Ofra, el faraón de Egipto. Esa fue la otra gran águila, un rey muy poderoso, el rey Ofra, rey de Egipto. Y dice la Escritura, el versículo 7 y 15, de que esta vid, ¿qué hizo? Dirigió sus raíces y sus ramas ¿hacia cuál águila? Oiga, le iba tan bien con el rey de Babilonia, estaba prosperando y las ramas de la vid iban rumbo hacia Babilonia, dirigidas hacia el rey de Babilonia, y las raíces iban rumbo al rey de Babilonia, pero ahora cuando surge otra águila, y siguiendo los malos consejos de los profetas falsos que había en Israel, porque había profetas falsos en esos tiempos, y desoyendo el profeta Jeremías, aún así, a pesar de las advertencias de Dios, ¿qué hizo? Si ustedes leen el segundo libro de Crónicas, capítulo 36, versículo 11 al 13, siguiendo los malos consejos, este rey comenzó a pedir apoyo, le pidió caballos, ejércitos al rey de Egipto, al faraón de Egipto. ¿Fue un error o no fue un error? Fue un terrible error que cometió el rey Sedequías. ¿Hasta aquí me van siguiendo o no? ¿Sí, me hago entender o no? ¿Qué dice Ezequiel capítulo 17, el versículo 7? Había también otra gran águila de grandes alas y de muchas plumas. Y aquí que esta vid juntó cerca de ella sus raíces, o sea que las raíces que tenía para el lado de Babilonia, ahora las movió por debajo de tierra, por debajito de cuerda, como se dice, y empezó a dirigirlas ¿hacia dónde? Hacia Egipto. Y eso era la intriga política de aquel entonces. Y si miramos el versículo 15, lo va a explicar. Dice el versículo 15, pero se rebeló contra el águila primera, o sea, contra el rey de Babilonia. Se rebeló contra él, enviando embajadores a Egipto. ¿Para que le dieran qué? Caballos y mucha gente. Entonces el profeta pregunta, ¿será prosperado acaso? ¿Será que escapará el que estas cosas hizo? ¿El que rompió el pacto podrá escapar? Ya había un pacto entre la vid y el águila primera, ¿no? Era un pacto que había entre ellos. 11 años gobernó tranquilo, disfrutaba de todo, no lo atacaban los babilonios, nadie se metía con ellos porque Israel era un protectorado de Babilonia. Nadie se metía con ellos, les fue bien, les iba bien. Pero hermanos, tristemente, parece que hay gente que no está contenta con lo que tiene, sino que quieren más y ambicionan más. Bueno, miremos qué pasó. La vid ahora se fue debajo de ¿cuál águila? Se fue debajo de la otra águila. ¿Y ustedes creen que el rey de Babilonia iba a aceptar eso? No, claro que no. Pues entonces miremos qué fue lo que pasó. Esa águila del norte se puso furiosa. Dice en Ezequiel capítulo 17, el versículo 9, les dije, así ha dicho Jehová el Señor, ¿será prosperada? ¿No arrancará acaso sus raíces y destruirá su fruto y se secará? Todas sus hojas lozanas se secarán, y eso sin gran poder ni mucha gente para arrancarlas de sus raíces. O sea que ¿qué iba a hacer la águila? Le iba a arrancar de raíces. Iba a ser el final no solamente del rey Sedequías, sino el final ¿de quién? De Judá, del reino de Judá. Iba a ser el final de ellos. Y ahora miremos cómo, bueno, no lo miramos, ustedes lo van a buscar allá en segundo libro de Reyes. La cita de Reyes ustedes la buscan. El segundo libro de Reyes, capítulo 25, versículo 7, ahí amplía esto que está diciendo el profeta Ezequiel. Efectivamente, el rey de Babilonia se vino a Jerusalén, Sedequías con su mujer y sus hijos huyó, pero no fueron muy lejos porque los pusieron presos. Y se los llevó presos, a él, a su mujer, a sus hijos, a sus generales, a lo mejor de la realeza que tenía Sedequías, se los llevó encadenados a Babilonia. Allá se los llevó. ¿Qué pasaría? Vamos a ver. En Jeremías capítulo 37, versículo 15 en adelante, se explica lo que el profeta le decía al rey. Miren ustedes, ahí me llamó poderosamente la atención una palabra que aparece allí en el libro de Jeremías.
capítulo 37. Vamos a mirarlo a partir del versículo 15. Al rey Sedequías le habían dicho que Jeremías estaba escapando para Babilonia. Leámoslo incluso un poquito antes. Dice el versículo 12. Salía Jeremías de Jerusalén para irse a la tierra de Benjamín. ¿Para dónde se quería ir? Para la tierra de Benjamín, para apartarse de en medio del pueblo. Y cuando fue a la puerta de Benjamín, estaba allí un capitán que se llamaba Irías, hijo de Selemías, hijo de Ananías, el cual apresó al profeta Jeremías diciendo: tú te estás pasando a los caldeos. Era mentira. Ni siquiera dijo: pásame el boleto del autobús. Si le hubieran mirado el boleto del autobús, ahí decía para dónde iba. Para Benjamín, no iba para Babilonia. De modo que lo puso preso, acusándolo falsamente de que se iba para dónde. Para los caldeos. Y dice el versículo 14 que Jeremías le contestó: falso, es falso lo que usted me está diciendo. Yo no me estoy pasando a los caldeos. Pero aquel funcionario no lo escuchó, sino lo prendió a Jeremías y lo llevó delante de los príncipes. Y dice el versículo 15 que los príncipes, ¿qué hicieron? Se airaron contra Jeremías y lo azotaron y lo pusieron en prisión en la casa del escriba Jonatán, porque la habían convertido en una cárcel. Ese Jonatán era una cosa terrible, malísimo, era malo Jonatán, muy malo, era un torturador. Dice el versículo 16, entró pues Jeremías en la casa de la cisterna y en las bóvedas, y habiendo estado allá Jeremías por muchos días, versículo 17, ojo aquí porque si no se concentran, se pierden el tema. El rey Sedequías envió y lo sacó, y le preguntó el rey secretamente en su casa. ¿Cuál es la palabra clave y rara ahí? Oiga, ¿no era el rey? ¿Por qué el rey tiene que llevárselo en secreto? O sea, para que no se diera cuenta Jonatán el escriba, ni se diera cuenta los generales, ni los príncipes, que no se dieran cuenta. Lo hizo ¿cómo? Secretamente. ¿Y qué dice el versículo? Versículo 18. Ah, sí, tremendo. Le pregunta, versículo 17. ¿Qué le preguntó en secreto? ¿Hay palabra de Jehová? Y Jeremías le dijo, sí, sí la hay. Y digo más, en mano del rey de Babilonia serás entregado. Este es un hombre que en secreto le dice, ¿qué dice Dios? Háblame de la Biblia. Yo quiero estudiar de la palabra de Dios. Y escuchan la palabra de Dios, hacen los cursos, hacen lo que sea. Yo no estoy echando indirectas, no. No, son directas. Escuchan la Biblia, escuchan los estudios y sí, oiga, tremendo, ¿no? Dígame más, ¿pero qué? ¿Pero qué? ¿De qué les sirve estudiar? ¿Sí qué? ¿Sí qué? Si no toman medidas, es que esto no se trata de estudiar, se trata de vivir. Se trata de vivir lo que se estudia. Pregunta 19, el versículo 19. El 18. Dijo también Jeremías al rey Sedequías, ¿en qué pequé contra ti y contra tus siervos y contra este pueblo para que me pusieses en la cárcel? Le está preguntando al rey, ¿qué fue lo que yo hice? ¿Por qué me mandó a la cárcel? Versículo 19. ¿Y dónde están vuestros profetas que os profetizaban diciendo, no va a venir el rey de Babilonia contra nosotros ni contra esta tierra? Eso es lo que le decían. A ver, ¿dónde están los profetas? Dime, ¿dónde están? ¿Por qué me metiste en la cárcel? Ni siquiera me revisaron el boleto que tenía del transporte, ¿no? Versículo 20, ahora pues le dijo, oye, te ruego, oh rey mi señor, caiga ahora mi súplica delante de ti. No me hagas volver a la casa del escriba Jonatán para que no muera yo allí. ¿El rey podía hacerlo o no podía hacerlo? Claro. Entonces el rey dio orden al rey, dio orden al rey Sedequías, y custodiaron a Jeremías en el patio de la cárcel, haciéndole dar una torta de pan al día
de la calle de los panaderos hasta la dirección, nos dio de la ciudad, ¿no? De la calle de los panaderos hasta que todo el pan de la ciudad se acabase. Y se quedó Jeremías en el patio de la cárcel. ¿Y qué pasó con este rey? ¿Estamos notando lo terrible de este rey? ¿Está interesado por la palabra de Dios o no? Háblame, ¿qué dice Dios? Y le digo, te van a entregar al rey de Babilonia. Y escuchó eso y ¿qué? No. Se echó cruces, se echó bendiciones. Digo, no, esto no es conmigo. Pero ¿le concedió el favor al rey, al profeta o no? ¿Qué era lo que tenía que haber hecho? ¿Haberlo liberado o no? Sí. Le pasó lo de Herodes. Igualito que Herodes, se dio cuenta que Jesús era inocente y aún así lo dejó preso. O como Poncio Pilato, dijo, este hombre es inocente y sin embargo lo mandó a azotar. ¿Cómo? Pero qué contradicción tan tremenda. Porque es que hay ciertas situaciones en la vida donde hay hombres que la influencia que tienen los demás sobre ellos, el poder de la familia, el poder de las autoridades, el poder de los amigos, es tan grande que aunque entienden que están cometiendo un error, aunque saben lo que la palabra de Dios está diciendo, les da tanto miedo contrariar a la familia, les da tanto miedo contrariar a su patrón, les da tanto miedo porque piensan que se van a morir, que les va a ir mal. Pero ¿qué está diciendo el Señor? ¿Qué nos dice el Señor a nosotros en esta hora? Este rey, ¿cuál fue el problema del rey Sedequías? ¿Era un hombre temeroso? Pues, no. Pero era un hombre que sí le gustaba escuchar la Biblia, la palabra de Dios, pero no lo obedecía. ¿Pero era consciente o no? Era consciente. Ahora miremos lo que pasa en el capítulo 38 de Jeremías. Vámonos al 38 de Jeremías. Capítulo 38 de Jeremías. Y vamos a leer a partir del versículo 14. Jeremías capítulo 38 a partir del versículo 14. Aquí está. A Jeremías lo habían metido ahora, eran tanto el odio que le tenían la gente en el pueblo y sobre todo los suboficiales y los oficiales le tenían tanto odio que lo condenaron a meterlo dentro de una cisterna. Después de que lo tenían en la cárcel por allá en el patio, de allá lo descubrieron y lo mandaron y lo metieron a la cisterna que estaba en la casa de ¿quién? Del escriba. Y allá lo metieron allá. No se ahogó simplemente porque se estaba secando el agua de la cisterna. Era puro barro, puro lodo. Y lo tenía como hasta la mitad del lodo. Y allá lo abandonaron para que se muriera. Pero había un negrito de Etiopía que le dio misericordia y pesar con el pobre Jeremías. Y él fue el que intercedió ante el rey por el profeta Jeremías. Ahora leamos lo que pasó. Versículo 14 en adelante. ¿Me están siguiendo? ¿Sí? ¿Estamos entendiendo? No había rincón de los niños, pero estamos contando la historia. Versículo 14. ¿Qué dice? Después envió el rey Sedequías e hizo traer al profeta Jeremías a su presencia en la tercera entrada de la casa de Jehová. Y dijo el rey a Jeremías, te haré una pregunta, no me encubras ninguna cosa. O sea que este hombre quería saber palabra de Dios. Este hombre sabía que los profetas que habían en Babilonia, en Jerusalén, eran mentirosos. Él sabía que eran falsos profetas. Y ahora le está diciendo, no me tapes nada, no me ocultes nada, dime la verdad. Versículo 15. Y Jeremías le dijo a Sedequías, si te lo declarare, ¿no es verdad que me matarás? Si te digo la verdad, ¿no es cierto que me vas a matar de todas maneras? Y si te dijera consejo, yo sé que no me vas a escuchar. Triste, ¿no? Y dice el versículo 16, y juró el rey Sedequías. ¿Cómo? Otra vez, ser iban dos, ¿no? O sea, venga, para allí vamos a hablar de aparte, lo llevó para la oficina. Allá estaban afuera todos los funcionarios. Y allá en la oficina, sin que nadie escuchara, le dijo, te juro que no te va a matar. Pero se lo dijo, ¿cómo? En secreto. Hay gente que quiere llevar una religión con Dios, pero ¿cómo? En secreto. Le da miedo que los demás se enteren que es cristiano. Les da miedo, les da terror que descubran que son creyentes,
quieren llevar todo como en secreto. ¿Se acuerdan de otro personaje de la Biblia que también era todo en secreto? El tal Nicodemo. Iba era de noche, se ponía gafas oscuras y se cubría todo de negro para que no lo reconocieran. Para que no lo reconocieran, porque le daba miedo que los otros importantes de la ciudad. Había otro que también en secreto quería a Jesús. ¿Quién? José Arimatea. Era otro de los que en secreto seguía al Señor. Y varios de los príncipes de Israel creían en Jesús, pero ¿cómo? En secreto. ¿Habrá alguno de ustedes aquí que en secreto cree en Dios? Dios quiera que no, que me conste, no veo aquí ninguno. Aunque déjeme chequear bien, a ver. No, no ninguno, aquí nadie en secreto. Bueno, seguimos leyendo. Dice el versículo, ¿dónde vamos? 16. Y juró el rey Sedequías en secreto a Jeremías diciendo, vive Jehová, que nos hizo esta alma, que no te mataré, ni te entregaré en manos de estos varones que buscan tu vida. Entonces le dijo Jeremías a Sedequías, ok, está bien, trato hecho. Así ha dicho Jehová Dios de los ejércitos, Dios de Israel, si te entregas enseguida a los príncipes del rey de Babilonia, tu alma vivirá y esta ciudad no será puesta a fuego y vivirás tú y tu casa. ¿Si te qué? Si te entregas, si te rindes. Bueno, hoy está pasando lo mismo con mucha gente, ¿o no? Uno le dice, mire hermano, están con tantos problemas y dificultades. Y uno le dice, usted lo que necesita es entregarse al Señor. Pero si tú te entregas, tu familia se va a salvar, tu problema se va a resolver si te entregas. Pero hay gente que ve que su problema es más grande que Dios. Cuando realmente Dios es más grande que nuestros problemas, ¿o no? Pero hay gente que ve que el problema es más grande que Dios. Y aunque entienden la palabra de Dios, sí, pero tienen el sí, pero. Esa palabra pero me cae gorda a mí, hermanos. Uno les dice algo, sí, pero. Pero es el masculino de pera, parece, ¿no? Gorda, si es el pero. Hermano, sí, pero. Triste, ¿no? Entonces le dijo Jeremías, si te entregas, enseguida los príncipes, enseguida, ya, estás a tiempo, Sedequías. Entrégate ahora, ríndete al rey de Babilonia, a ver, salga, no se vaya para Egipto, por favor, salga con su mujer, salga con sus príncipes, con sus hijos y vaya al encuentro, porque el rey de Babilonia venía ya. Vaya al encuentro de él, humíllese delante de él y ese rey va a tener misericordia de usted y va a salvar sus hijos. ¿Qué hizo Sedequías? ¿Qué hizo? ¿Qué creen que hizo? Dice el versículo 18. Pero si no te entregas a los príncipes del rey de Babilonia, esta ciudad será entregada en manos de los caldeos y la pondrán a fuego y tú no escaparás de sus manos. Y dijo el rey Sedequías a Jeremías, ahora noten lo que Sedequías le va a decir. Tengo temor de los judíos. Un rey de Israel, ¿qué está diciendo? Tengo temor de mi gente. Tengo temor de los judíos. Tengo temor de los judíos que se han pasado a los caldeos. No sea que me entreguen en sus manos y me escarnezcan. Y dijo Jeremías, no te entregarán. Oye ahora la voz de Jehová que yo te hablo y te va a ir bien y vivirás. Escucha lo que Dios te está diciendo. No seas terco, no seas necio. Escucha. ¿Quiere que te vaya peor? No, pero ¿qué tal si tal cosa? ¿Qué tal si esto y lo otro? Hombre que escucha le está diciendo, escúchame, no te va a pasar nada. Pero hay gente cuyas dudas y desconfianza son más grandes que las promesas de Dios. Es triste, ¿no? Hay gente cuyas dudas y desconfianza es más grande que las promesas de Dios. Triste. Y versículo 21. Pero si no te quieres entregar, esta es la palabra que me ha mostrado Jehová. He aquí que todas las mujeres que han quedado en casa del rey de Judá serán sacadas a los príncipes del rey de Babilonia. Y ellas mismas te dirán, te han engañado, han prevalecido contra ti tus amigos, hundieron en el barro tus pies y se volvieron atrás.
Sacarán pues todas tus mujeres y tus hijos a los caldeos, y tú no escaparás de sus manos, sino que por mano del rey de Babilonia serás apresado, y esta ciudad quemarán a fuego. ¿Y qué creen que hizo el rey? Y dijo Sedequías a Jeremías, que nadie sepa estas palabras, que quede entre nosotros, que nadie sepa estas palabras, que eso quede entre nosotros. Nadie sepa estas palabras y no vas a morir. O sea que todavía Sedequías le está diciendo, yo te voy a proteger. ¿Ustedes creen que el profeta de Dios está buscando protección? No, claro que no. Y no morirás. Y dice el versículo 25, y si los príncipes oyeren que yo he hablado contigo y vinieren a ti y te dijeren, decláranos ahora que hablaste con el rey, no nos lo encubras y no te mataremos. Asimismo, ¿qué fue lo que te dijo el rey? O sea que si la gente te llega a parar por allí y te preguntan, ¿qué le dijiste al rey? ¿Y el rey qué te dijo a ti? O sea que estaba rota la comunicación entre el rey y sus príncipes, ¿o no? Los príncipes no confiaban en su rey tampoco. Y el rey no confiaba en sus príncipes. Si te llegan a parar afuera saliendo aquí a la oficina, te paran en el parqueadero y te preguntan, ¿qué fue lo que tú le dijiste al rey? ¿Y el rey qué te contestó? ¿Qué le dijo Sedequías? ¿Qué le pidió? Dice, versículo 26, les vas a decir lo siguiente, no les cuente lo que hablamos, diles así, supliqué al rey que no me hiciera volver a la casa de Jonatán para que no me muriese allí. ¿Qué es lo que tenía que decirle? No, yo fui a rogarle al rey que no me metiera otra vez al pozo ese, que por favor no me lleve otra vez a la casa de Jonatán. No me lleve a la casa de Jonatán. Y bueno, y dice el versículo 27. Vinieron rapidito todos los príncipes a Jeremías y le preguntaron. Y él le respondió conforme a todo lo que el rey le había mandado. ¿Será que el rey mintió? ¿El profeta está mintiendo? Pues el profeta está echando una mentira, ¿o no? Pero está haciéndole un favor más bien al rey. Y le dijo, bueno, el rey me dijo que diga eso, eso es lo que voy a decir. Eso es lo que voy a decir. Y con esto se alejaron de él. ¿Por qué? Porque el asunto no se había oído. ¿Y qué dice de todas maneras? Y quedó Jeremías en el patio de la cárcel hasta el día en que fue tomada Jerusalén, y allí estaba cuando Jerusalén fue tomada. O sea, ¿cumplió la palabra del rey? ¿Sí la cumplió? Lo mandó al patio de la cárcel, a donde antes lo había mandado. No lo mandó a la casa de Jonatán. Lo mandó a la cárcel. Le dice, yo te cumplo la palabra, te voy a mandar a la cárcel de todas maneras. Y lo mandó a la cárcel. Y hasta ahí estuvo Jeremías, hasta cuando la ciudad fue destruida. Y los babilonios lo liberaron. Pero bueno, ¿saben qué, hermanos? Uy, ya me había adelantado mucho, ¿no? ¿A quién representa Sedequías y a quién representa esa vida? A todos aquellos que saben, ¿pero qué? Pero no obedecen por miedo. ¿A quiénes más representa? Saben lo que tienen que hacer, ¿pero qué? ¿Qué dice la Biblia? Que cuando una persona sabe lo que tiene que hacer, pero no lo hace, ¿eso se llama qué? Pecado. ¿Qué es pecado según la Biblia? No solamente es transgredir la ley de Dios. Una persona puede estar cometiendo pecado sin mover un dedo. Sí. Usted un sábado a la tarde se queda sentadito sin mover un dedo ni mover la lengua. Se manda a poner una mordaza aquí. Se pone una venda en los ojos y unos tapones en los oídos. Porque ustedes saben que la mayoría de los pecados entran ¿por dónde? Por los sentidos. Y fuera de eso lo amarran a una silla. Dice, amárreme a la silla porque esta tarde no quiero pecar. Y denme una bebida para que me quede dormido. ¿Usted cree que esa persona que se quedó así toda la tarde, el sábado a la tarde, está pecando? ¿Sí o no? ¿Por qué está pecando? Ese día el hermano Raúl le dijo, los espero a tal hora, a las 3, a repartir literatura. Y usted no tenía ningún compromiso, ningún impedimento. Prefirió que lo amarraran en la casa y no hacer nada. Pues por no haber venido a haber hecho la obra misionera, pecó ya. ¿O no? El hermano Raúl dice, sí, así es. Porque ¿qué dice la Escritura? Saber hacer lo bueno y no hacerlo es ¿qué? Es pecado.
¿Sí lo han leído en la Biblia o no? Bueno, sí lo han leído. Demos por sentado que sí. Bueno, recuerden lo que dice Romanos 15:4, porque las cosas que escribieron antes, para nuestra herencia se escribieron. ¿Será que eso que le pasó a Sedequías, a Israel, es enseñanza para nosotros hoy en día? ¿Será que estamos en las mismas situaciones o no? El hermano Raúl ahorita nos hablaba de ya la visita del Papa, ya se está yendo y todo eso, y de las cosas que se están cocinando en secreto, se están cocinando, pero ninguno de nosotros sabe lo que ellos han hablado en secreto. Si a alguien le sale por el YouTube, le sale por internet diciendo que ya tiene la agenda secreta, es un amarillista. Nosotros no necesitamos de eso. Lean El conflicto de los siglos. Lean Eventos de los últimos días, ahí está todo lo que ellos van a tratar y tramar. Pero no tienen que ponerse con los cuentos de YouTube. Nada de eso, hermanos. Nadie sabe la agenda secreta que ellos trataron. ¿Por qué es secreta? Nadie la sabe. Pero nosotros sí la sabemos, pero a través de lo que está revelado. Pues bien, ¿cómo tiene que ver esa historia con nosotros? Miren ustedes lo que dice Ezequiel 17:8. Que esa viña había sido plantada en un buen campo junto a muchas aguas. A ver, nosotros aquí, en la iglesia, ¿creen ustedes que hemos sido bien plantados o no? ¿Ustedes creen que la iglesia es un buen campo? ¿Creen que esta iglesia tiene buenas aguas o no? Bueno, nosotros hemos conocido el Evangelio. Y cuando uno conoce el Evangelio, llega a ser como esta viña, bien plantado. Estamos bien plantados. No tenemos necesidad realmente de mayor cosa. Estamos bien plantados. Y dice en el libro de Ezequiel, el capítulo 17, en el versículo que sigue, el versículo 7, el anterior, que esta vida, miembros de esta iglesia, o gente que conociendo ya el Evangelio, que conociendo la verdad, que estando convencidos de la verdad, dirigen sus raíces y las tienden sus ramas para ser regados lejos de donde estaban plantados. ¿Saben que esto se repite a diario o no? Hoy en día lo estamos viendo. Muchos que ya conocían la verdad, esta verdad, y que estaban bien alimentados acá y estaban bien regados acá, han preferido irse lejos a que lo rieguen en otra parte. Y se están apartando de la verdad que ya conocen. Ahora, distinto es cuando uno estaba en el error y de pronto uno descubre que estaba en el error y uno decide aceptar esta doctrina. Es distinto. Pero cuando usted se va de la iglesia a seguir en otra iglesia que practica lo mismo que nosotros, pero simplemente son rebeldes, pero tiene las mismas enseñanzas, ¿o no? Siguen practicando lo mismo que nosotros, pero aún así me voy con la rebeldía. ¿Eso cómo se llama? Eso se llama apartarse debajo de la águila que tenemos e irnos a plantar debajo de otra águila, que no es águila dirigida por Dios, que es águila rebelde, es águila que está en contra de lo establecido por Dios. ¿Me hago entender? Yo creo que a buenos entendedores, pocas palabras. A buenos entendedores, pocas palabras. Es distinto cuando usted, por ejemplo, adventista del séptimo día, usted de pronto se va a ciertas reuniones y descubre que el miércoles es el día del Señor. Y a usted le muestran con la Biblia que el miércoles es el día del Señor y dice, no, toda la vida estuve engañado en esa iglesia. Y entonces usted se va para la iglesia del miércoles sagrado. No sé cómo le dirán a estos, a los que guardan el miércoles. Bueno, eso es distinto, ¿no? Pero cuando yo estoy aquí y yo conozco los mandamientos aquí y la verdad aquí, y simplemente porque no me gustan las plumas de esta águila, y me voy debajo de otra águila que sigue enseñando lo mismo que se enseña aquí y que siguen, ¿cuál es el caso? ¿Me hago entender lo que quiero decir? ¿Sí me hago entender o no me hago entender? ¿O quieren que no hable en parábolas? ¿Hablo directo o en parábola? No, yo creo que un buen entendedor, pocas palabras. Cuando usted se mueve de una casa donde usted le están dando todo para irse a otra casa enemiga donde también le daban lo que le daban aquí, ¿cuál es la diferencia? El problema no es la comida, el problema no es la cama, el problema no es
la doctrina. El problema son las plumas que me cubren. ¿Sí se capta la parábola o no? ¿Se está captando la parábola o no? Ok, estoy aquí bajo el paraguas de la conferencia de Texas. Ya no voy a hablar en parábolas. Estoy bajo el paraguas de la conferencia de Texas. Y prefiero irme a otra nueva conferencia, pero enemiga, que me enseñan lo mismo. Entonces, ¿cuál fue el problema? El problema no fue doctrina. El problema fue el águila. No quiero que me gobierne esta águila, sino que prefiero que me gobierne, ¿qué? Esta otra águila. ¿Estamos captando o no? Bueno, ese fue el problema de Sedequías. Ese fue el problema. No le gustó el águila que tenía encima. Y sin embargo, sí quería ir a obedecerle a la otra águila que era peor todavía. Era peor. Bueno, mis queridos hermanos, el problema de hoy en día que estamos nosotros contemplando hoy en día, que está pasando es que hay personas que conocen el agua viva y se van a otras, ¿qué? A otras fuentes. Conocen el agua viva y se van a tomar agua en otro lado. Quizás en otro lado le ponen gas al agua. Pero es la misma agua, la única diferencia es el gas. Y el gas se evapora. Pero es la misma cosa. Entonces no se trata de estar cambiando simplemente por cambiar. Ese problema también es que hay algunos que conocen a Dios y ante el primer problema que hacen, buscan otras soluciones fuera de lo que Dios ha establecido. ¿Sí me hago entender? Si hay un problema de plumas, pero no de la doctrina, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues a ver, echarle como sacudirle el polvo a las plumas, o arrancarle la plumita mala, pero ¿por qué voy a despreciar el águila? ¿O no será que a las águilas por ahí se le caen algunas plumas? ¿Sí? Y estoy hablando en parábola ahora. También se le pegan algunos animalitos a las plumas del águila, algunos insectitos por ahí. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Matar el águila o quitarle las plumas que están malas? Quítele la pluma y con esa hace algo para limpiar el polvo. Pero no desprecia el águila. ¿Qué haces corriendo detrás de otra águila, debajo de otra águila, que te va a estar oprimiendo y que te va a estar haciendo hacer cosas que no es lo que Dios dice, que no es lo que está revelado? Bueno, hermanos, a un buen entendedor, pocas palabras. Conocen a Dios y ante el primer problema con esa águila, buscan otras águilas que pretenden ser verdaderas. Bueno, y este es peor. Hay algunos que saben que están en el error, como Sedequías. Saben que están en peligro, como Sedequías, y sin embargo persisten en el problema. ¿Captamos o no captamos? ¿Eso aplica para todos o no? Para todos se aplica, hermanos. ¿Qué más? Dice que las cosas que escribieron antes se escribieron para nuestra enseñanza. A algunos se les anda apagando la vela. Y saben, hermanos, que cuando yo no vivo de acuerdo a la luz que yo tengo, la vela se me apaga. Y el Señor varias veces le dijo a la iglesia: si tú no eres fiel, voy a quitar tu candelero. A algunos se les está apagando la vela. ¿Y por qué se les está apagando la vela? Porque, hey, hello, ve lo que están pasando, se dan cuenta las noticias, se dan cuenta los problemas, la violencia, lo que dijo el Papa, lo que no dijo el Papa, hasta lo que se inventaron del Papa. Ven todas las cosas que están viendo. Ven la situación política mundial. Ven la persecución, ven las cosas terribles. Pero siguen como si nada. Estos son los que dice el Señor en Lucas 12:45, mi Señor, ¿qué? Se tarda en venir. ¿Y qué comienzan a hacer? A estar más bien dando problemas en las iglesias. ¿Sabe, hermanos, que el miembro que es problemático en la iglesia fue el miembro que perdió la misión? Perdió de vista su misión. Cuando usted pierde de vista la misión, cuando usted pierde el objetivo y usted permanece en la iglesia, usted se va a dedicar ¿a qué? A herir a los hermanos y se va a dedicar a estar comiendo, bebiendo y emborrachándose. O sea, es el típico miembro que en la iglesia, realmente cuando llega a la iglesia los miembros se corren de las sillas. Usted los ve que se van corriendo porque no quieren sentarse con la persona. No porque no lo quieran, sino porque esa persona le molesta todo. No se le haga extraño que saliendo aquí dice,
ese pastor se puso a dar un sermón echarnos indirectazos. Bueno. Mejor parábola, ¿no? Bueno, y comienza, ese es el tipo de miembros que todo lo critican, nada les gusta, todo les molesta, critican absolutamente todo, pero no mueven nada, no hacen nada. Dicen en mi pueblo, tienen el hacha, pero ni rajan, ni prestan el hacha. Ni rajan, ni prestan el hacha. Bueno, esos son los que dicen, lo que está pasando no les importa. Ellos siguen su vida, que llevan una vida donde más bien son problemas las iglesias y donde en las iglesias lo pasaríamos mejor sin esos miembros, ¿o no? Eso no lo digo yo, lo dice la sierva del Señor en una declaración que yo les puedo compartir. Dice, hay miembros de iglesia que la iglesia lo pasaría mejor sin esos miembros, porque realmente no aportan, realmente no apoyan, realmente no ayudan, no se comprometen. Bueno, ven, ya voy terminando. Esos miembros de iglesia son los que dicen, yo sé lo que va a pasar, pero creo que falta mucho tiempo. Traté de buscar a alguien que no se pareciera a ninguno aquí. A ninguno se parece, ¿no? Hermana, por favor. Este es el tipo de miembros que dicen, oiga, ¿y qué tal que no? Eso que andan predicando de que Cristo viene, ¿y qué tal que no sea cierto? O sea, están en la iglesia, ¿pero qué? ¿Y qué tal que no? O sea, son miembros que ¿qué? No saben ni siquiera lo que creen. No saben lo que creen y no creen lo que saben. ¿Estamos notando la frase o no? ¿Tiene sentido la frase o no? Ni saben lo que creen, ni creen lo que saben. Ahí está, de ambas maneras sirve la frase. Bueno, este es el tipo de miembros que no dan problemas también. No desafían a nadie, pero tampoco se ponen de parte de la verdad. O sea, le dan la espalda a la verdad, como le pasaba a la gente en el templo de Salomón, que le daban la espalda al santuario, más bien preferían adorar al Dios Sol. Le dan la espalda, le dan la espalda. Usted puede reventarse aquí la yugular tratando de hacer que la gente reaccione, pero no importa, terminó el tema y seguimos en las mismas. Triste, ¿no? Es triste, el tipo Sedequías. Eso se llama Sedequías. Hay gente que deja descolgado el teléfono. No se comprometen. Les hacen un llamado y ahí se cae el teléfono, al final se corta la llamada. No estoy diciendo que alguien no me contesta la llamada, no. Estoy diciendo es que hay gente que tiene su corazón descolgado. ¿Tiene el corazón qué? Descolgado. ¿Tiene sus oídos? Descolgados. No quieren oír, no quieren comprometerse. ¿Es triste o no? Esa era la situación de Sedequías. Sedequías descolgó el teléfono. ¿De qué le sirvió haber escuchado el mensaje si lo descolgó, lo dejó descolgado? Cuando tú dejas descolgado el teléfono, ¿qué pasa? ¿Pueden entrar más llamadas? Así hay muchos hermanos por allí que andan con el teléfono descolgado. O sea, aunque tú lo intentes, siempre está ocupado. Ese miembro de iglesia siempre está ocupado. No tiene tiempo. No tiene tiempo por la causa de Dios. Anda con el teléfono, ¿qué? Descolgado. No se comprometen. Dice en la matutina, recibiréis poder, página 345, lo siguiente, tremenda declaración. Los profesos creyentes que lleguen al tiempo de angustia sin preparación, en su desesperación confesarán sus pecados ante el mundo con palabras de ardiente angustia, mientras los malvados, ¿qué? Se van a burlar de ellos, se regocijarán de ellos. El caso de los tales será un caso, ¿qué? El llegar al tiempo de angustia sin estar, ¿qué? Preparados. ¿Peligroso o no? Hermanos, asegúrese que el teléfono esté bien colgado para que le entren llamadas. Asegurémonos eso. Asegurémonos que vivimos lo que escuchamos. ¿Cuál es la mayor necesidad? Y vamos a ir terminando el tema ya. ¿Cuál es la mayor necesidad hoy en día en nuestra iglesia? ¿Cuál es la mayor necesidad en el mundo hoy en día? ¿Que nos amontonemos en las iglesias? No. No. La mayor necesidad del mundo es la de hombres que ¿qué? Que no se vendan
ni se compren. Hombres que sean sinceros y honrados en lo más íntimo de sus almas. Hombres que no teman dar al pecado el nombre que le corresponde. Hombres cuya conciencia sea tan leal al deber como la brújula al polo. Hombres que se mantengan de parte de la justicia, aunque se desplomen los cielos. Eso no, que mi papá, que mi mamá, que mi hermano, que mi hermana, y me pongo de parte de ellos, ellos están en el error y me pongo de parte de ellos. ¿Cómo así? Hermano, nosotros tenemos que ser verticales. Si yo veo que mi hija, que mi hijo está en el error, yo no lo voy a respaldar. ¿Así debe ser o no? Como Jonatán el bueno, porque el otro Jonatán que estamos viendo hoy era el malo. Pero Jonatán el bueno, el hijo de Saúl, ¿sabía que iba a perder el reino o no? ¿Sabía que no iba a ser rey? Sí. Y sin embargo, ¿qué? ¿Defendió a quién? A David. El contrario, el que le iba a quitar el trono. Jonatán tenía que haber sido rey de Israel por ser hijo de Saúl. Pero Jonatán sabía que era lo correcto, que David iba a ser rey de Israel. Y se puso de parte la verdad, aunque el papá un día casi lo clava contra la pared con una lanza. Pero muchos de nosotros, si ven que de pronto a un hijo o una hija nos lo van a disciplinar o un familiar nos lo va a disciplinar porque se fue detrás de otra águila, enseguida nos ponemos de parte de ese que están disciplinando. ¿Cómo es eso, hermanos? ¿En cuál águila estamos creyendo? ¿Me hago entender lo que quiero decir? ¿Está claro o no? Hermanos, yo me pongo de parte de la verdad, aunque me duelan mis hijos. ¿O no? Si mi hijo está en el error, que lo disciplinen. ¿O no? Pero eso yo que me ponga de parte de la injusticia, no puede ser. No puede ser. Bueno, si usted quiere hacerlo, le va a pasar lo de Ezequías. Se puso a sacar la cara y no obedecer al profeta. ¿Y en qué terminó? ¿Qué pasó con los hijos de Ezequías? Se los mataron delante de él y después de que se los mataron, le sacaron los ojos. Qué triste final de Ezequías. Tanto que me desviví por mis hijos, que los apoyé en el error, que termino perdiendo a los hijos y perdiendo mis ojos. ¿O no? Eso es lo que está diciendo el Señor en su palabra. Pues bien, hermanos, hoy lo que necesitamos son jóvenes como Daniel, que en ese tiempo era joven, que ¿qué se propuso en su corazón? No contaminarse, mantenerse puro para el Señor. Hoy necesitamos gente como los 3 jóvenes hebreos, que los amenazaron con echarnos a un horno de fuego si no adoraban la estatua, y que dijeron, aunque Dios no nos libre, sepas, oh rey, que no adoraremos a tu Dios, ni la estatua que has levantado. ¿Necesitan jóvenes así? Y se necesitan mujeres como esta. Se necesitan mujeres como esta. Como Esther. ¿Qué dijo Esther? Y si tengo que perecer por causa de la verdad, pues que perezca. Necesitamos a gente así. Yo quiero preguntar en esta mañana, ya tardecita, ¿cuántos de los que estamos aquí quisiéramos decirle, Señor, yo no quiero ser como Ezequías? Señor, yo quiero escuchar tu palabra y quiero obedecerla, aunque me duele. Porque ¿sabe que hace la palabra de Dios duele? ¿O no? Oiga, la palabra de Dios lo quema a uno por dentro, hermanos. Y a veces es en amargura para el espíritu de uno. Eso le pasó al pobre Ezequiel. Dice que la palabra de Dios era amargura en la vida de él. Pero la mano de Dios era muy poderosa sobre mí. Yo quiero preguntar, ¿cuántos aquí poniéndonos de pie quisiéramos decirle al Señor, Señor, aunque sea dura tu palabra, aunque me amargue el espíritu, yo quiero ser fiel a tu palabra y quiero obedecer a tu palabra y quiero estar debajo de tus alas? ¿Cuántos queremos decirle eso al Señor poniéndonos de pie? Amén. Señor, te damos gracias porque has estado con nosotros en esta hora. Hay veces que hay cosas que no entendemos, pero Señor, no importa el águila que nos hayas puesto encima, no importa cuáles sean los problemas, si las plumas nos molestan, si nos molesta lo que sea del águila, Señor, ayúdanos a permanecer firmes y fieles, porque por encima de todo tú estás sobre nosotros como esa gran águila, y tú nos proteges, y tú nos llevas también incluso sobre tus alas. Padre, ayúdanos a ser fieles a los principios, fieles a la verdad, que podamos escuchar la palabra, guardarla y vivirla, que podamos vivir de cada rayo de luz que emana de tu palabra, que podemos ser hallados fieles al final. Llévanos con tu gran bendición a casa
y permítenos reencontrarnos en la tarde en este seminario del libro de Ezequiel. Que Jehová te bendiga y te guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Amén. Siéntese, por favor. Vamos a esperar que los diáconos organicen la salida.